Muy buenas tardes. Por eso muy importante que se defina en esta iniciativa qué es el nepotismo, que quede claro ahí en las letras, en las palabras que serán constitucionales en caso de aprobarse, que es lo más seguro. Nepotismo como aquel de José López Portillo, cuando nombró a su hijo, le dio un cargo en su gobierno y todavía se le ocurrió decir, es el orgullo de mi nepotismo. Eso sucedía en el PRI. Aquí sin agraviar al presente, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, o todavía sigue siendo priista o ya no. Bueno, mira, lo platicábamos la vez pasada. El PRI ya no existe. Okay. Es solo un logotipo. Bueno. Desafortunadamente, Juan, el PRI en el que yo crecí y en el que yo creí, que es el PRI de don Jesús Reyes Heroles, este PRI liberal, de un liberalismo igualitario, que don Jesús Reyes Heroles llamaba el liberalismo social, que hizo don Jesús Reyes Heroles la gran reforma del 77 para la apertura política que vino después, la apertura económica que hablamos aquí también. Hoy me da mucho gusto ver a los populistas, a la presidenta de la República y al expresidente que atacaron con todo cuando se empezó a negociar y a firmar el Tratado de Libre Comercio en el año de 94 y después estuvieron totalmente en contra de él, que hoy sean los principales defensores y que además lo hacen muy bien. Okay. Bueno, ese PRI que hizo la democratización... Pero era el mismo del orgullo PRI, de mi nepotismo. Ahí voy ahorita a eso. El PRI que hizo esa enorme transformación de un gobierno liberal, de liberalizar la economía y el comercio, que hoy quienes estaban en contra y desde el populismo lo defienden, porque normalmente el populismo está en contra no solo de las libertades, sino particularmente del libre comercio, como lo estamos viendo con Trump, pero aquí afortunadamente hay un consenso nacional y desde el populismo se defiende, y eso me parece muy bien. El ejemplo que pones del expresidente López Portillo es bueno. Y es dramático. Sí, terrible. Es dramático. Y cuando se habla del desgaste que fue teniendo el PRI a lo largo de los años, es que muchas de estas actitudes empañaron o ensombrecieron las cosas buenas como las de Reyes Heroles. Fíjate lo contradictorio. Don Jesús Reyes Heroles fue secretario de Gobernación con López Portillo. Así es. Al inicio. Cuando todavía al inicio del gobierno el presidente López Portillo tenía reflejos, le dio a don Jesús Reyes Heroles amplitud de trabajo desde la Secretaría de Gobernación y estructuraron esa reforma política. El orgullo del nepotismo del presidente López Portillo vino al final. ¿Y sabes dónde veo ahí un enorme peligro? A ver. Esa locura, casi de Nerón, de Calígula, de poner ¿no? O sea, el orgullo de mi nepotismo, vino con un exceso de concentración de poder. Así es. La concentración de poder al final del gobierno del presidente López Portillo fue excesiva. Y por lo tanto empezaron los excesos. Pero él también, perdón, Aurelio, tenía ciertas características. Por ejemplo, se la pasaba dibujando, y me consta, se la pasaba dibujando caballos todo el día y cuando no los dibujaba los montaba y en sus ratos libres jugaba tenis o se iba a recorrer el país acompañado de la Secretaría de Turismo. Como parte, me parece, de la frivolidad que aparece, y esto no es nuevo, esto pues ahora sí que desde Roma, desde Grecia, cuando se concentra demasiado poder, aparece la arbitrariedad, la frivolidad y las malas decisiones. Por eso se crearon las repúblicas antiguas en Grecia y en Roma. El sentido fundamental era conservar la libertad y para conservarlo había que dividir el poder. Porque cuando el poder se concentra, se vuelve absoluto, se vuelve arbitrario y cuando hay arbitrariedad se acaba con la libertad. Y ese ejemplo de lo que sucedió en el gobierno de López Portillo, que inició bien con el gran reformista Reyes Heroles y terminó muy mal por esa exagerada concentración de poder, es inevitable no empezar a ver a Morena en el espejo del presidente López Portillo. Te voy a decir una diferencia La concentración una clara que es que la concentración de poder que puede tener Morena y partidos aliados el día de hoy se debe a un proceso democrático y a voluntad popular, a diferencia de lo que sucedía antes, Aurelio. Sí, pero la historia, y eso si nos vamos a ver, el mejor ejemplo de cómo cuando el propio poder derivado de una manera popular puede acabar en tiranía,
pues los ejemplos de la historia otra vez están por todos lados, ni más ni menos el de la Revolución Francesa. La gran Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, derivado no solo de una elección, de una revolución popular con una enorme potencia. En 1789. Sí, claro, pero estoy poniendo como un ejemplo porque esto no es nuevo. Y justamente porque es nuevo, no nos debemos de llamar a ser sorprendidos. A mí me parece que el proceso político del populismo de Morena está llevando a un exceso de concentración de poder, tomando el control del Poder Judicial. Sé que no estamos de acuerdo, pero aquí he planteado mi preocupación de cómo están tomando el control del Poder Judicial, no por el voto popular, que siempre he defendido que puede existir el voto popular para el Poder Judicial. Creo que ahí es donde la oposición se equivoca y se fue con la finta. No, el problema es el control que van a traer a través del Consejo que es una especie de Consejo de la Inquisición, sobre el que van a tomar control de los jueces. Y más allá de eso, que hicieron una preselección de candidatos, como ya lo estamos viendo ahorita. Entonces, pues, no importa por quién votes, ya están preseleccionados. Pero bueno, esa concentración... Pero eso es parte de responsabilidad también del Poder Judicial, el cómo se designaron los candidatos, porque interrumpieron su proceso de selección al parar al comité evaluador, Aurelio. No, eso es una cosa circunstancial. Yo lo veo... Sí. No, espérame. No, lo del Poder Judicial es lo de menos. Los candidatos preseleccionados están en los que envió el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Claro, de acuerdo a sus funciones y a su Sí, claro, pero facultad. Están preseleccionando a puros candidatos que son favorables al régimen. Y entonces, cuando uno vaya a votar, toda la opción de candidatos que vamos a tener enfrente ya estuvieron preseleccionados y son gente cercana y favorable al régimen. Eso va a acabar con algo muy importante, que es la división de poderes. Otra vez, una cosa que no es una novedad, no es el neoliberalismo, es la República desde Roma, que desde entonces ha habido una pugna entre el poder, dividir el poder o concentrar el poder. Pero a ver, ¿qué haces cuando así vota mayoritariamente el pueblo y es totalmente constitucional el que la repartición de curules o la iniciativa de reforma al Poder Judicial sean un hecho? Aurelio, ¿cuál es el papel de la oposición ante esto que señalan como un supuesto peligro? Me parece que tienen que mejorar el discurso, sí, acercarse a la ciudadanía, a hacer territorio, para dejar de hacer aquello que los llevó justo a ser oposición. Sí, mira, yo creo que la oposición aquí siempre en este espacio he sido muy crítico del PRI, como de lo que fue mi partido, que hoy ya no existe, también del PAN. Me parece que los partidos tradicionales están absolutamente perdidos, tienen la brújula perdida. Pero regresando a tu pregunta, dos temas. La gran diferencia entre el populismo y la República Liberal es que para la República Liberal la libertad es el eje de la organización política y por lo tanto todas las decisiones se toman de manera democrática, pero la democracia, la mayoría, no puede revertir las libertades ni la estructura de gobierno que las garantiza. En ese aspecto, sí hay un valor que está por encima del voto de la mayoría, que son las libertades de todos. Es decir, la mayoría no puede quitar libertades y la mayoría no puede cambiar el régimen que te garantiza las libertades. Esa es la visión desde la República Liberal. Pero votar por jueces, magistrados y ministros no es tener más libertad. Ahí voy. Para el populismo no es así. Para el populismo el eje es, lo que dice la mayoría es lo que se hace. Se quitan libertades, se quitan libertades. La justicia está en lo que diga la mayoría. Y ahí es donde hay una tensión entre la República Liberal y el populismo. El populismo es democrático, pero no es liberal. La mayoría está por encima de las libertades. En la República Liberal, la libertad está por encima de las mayorías. Ahora, dicho esto, que se vote por los jueces, no hay problema. Yo escribí, y aquí lo platicamos, lo publiqué en el periódico Reforma, un artículo en favor del voto popular, pero no como lo estaban haciendo. ¿Dónde creo que está la trampa, Juan? En esta preselección de candidatos. Se quiere ir a voto popular de los jueces, particularmente de los ministros de la Corte, que son, de cualquier forma, es una elección política. Yo estoy de acuerdo, pero entonces saquemos a los otros dos poderes de la selección de los candidatos. Hagamos no es lo violar que yo propuse. derechos político-electorales, no, porque los candidatos cumplen con la idoneidad. Bueno, de esa reforma. Pero, o sea, yo me estoy hablando de cómo se tendría que replantear la reforma. ¿Cómo creo que se debe replantear la reforma desde un punto de vista liberal? Sin
quitar el tema del voto popular, es que los candidatos se elijan por concurso. Y entonces mezclamos el mérito, que haya concursos organizados por el Poder Judicial en donde los candidatos de manera autónoma se inscriban, concursen y los mejores, los 3 mejores, los 2 mejores, eso dependerá de la regla, pasen al voto popular. Sin la intervención, como sucede hoy, del Poder Ejecutivo que te nombra a 1/3 de los candidatos y por lo tanto manda a sus partidarios. 2, el Poder Legislativo, en donde te manda otro tercio y por lo tanto a sus partidarios, y lo mismo con el Poder Judicial. Entonces, lo que hoy tenemos es que los candidatos están preseleccionados. Y entonces a ello te diría, hay una invasión de los poderes sobre la autonomía del Poder Judicial. Queremos darle verdadera autonomía al Poder Judicial, desvinculémoslo de los otros 2 poderes. Hagamos una votación sobre candidatos que se hayan ganado por el mérito de ese lugar y que la gente escoja, todos salgamos a votar, el pueblo salgamos a votar por los 2 o los 3 mejores, sin la intervención de nadie. Eso a mí sí me hubiera gustado. Ponle que podría ser un proceso adecuado, pero para ello nos queda un minuto, Aurelio, necesitaríamos tener voluntad por parte del Poder Judicial para que fuera una realidad. Ni siquiera pudieron integrar a través de su comité a sus candidatos por estar torpedeando este proceso que es constitucional, guste o no, Aurelio. Pero mira, regresando al tema, no lo sé, pero una reforma planteada distinta, tal vez así con las pinceladas que he marcado aquí, hubiera sido tomado de manera distinta por el Poder Judicial. El Poder Judicial, y en eso yo estoy a favor de lo que ha hecho el Poder Judicial, de la resistencia que ha tenido el Poder Judicial, es porque en el Poder Judicial tienen perfectamente claro que esta reforma lo que hace es acabar con su autonomía. Y al acabar con su autonomía acaba con la República. Han sido inconstitucionales y han asumido facultades que no les corresponden. No estoy de acuerdo. Por eso sus recursos no procedieron. No, porque justamente bajo una interpretación de una república liberal en donde las libertades están por encima, incluso de la voluntad de la mayoría, el trabajo, la obligación del Poder Judicial como custodio de la Constitución, ¿sí?, es evitar que se violen esas libertades. Pero sin violar la Constitución, sin violentarla, sin pisotearla. Pero si te están violentando la Constitución porque están acabando con el régimen republicano, sí, claro, la otra también. Nos cae la pausa, Aurelio. Seguimos hablando de esto la próxima semana. Se quedó calientita la conversación. Siempre un gusto. Juan. Igualmente, un enorme gusto estar aquí. Nos vamos a una pausa.